Hola, hoy vengo a enseñarles cómo hacer una intro para su canal. Simplemente tenemos que venir a una página que enseñaré en este video, pero antes vamos con el intro. Y como decía al principio del video, esto es para hacer una intro para su canal con una página que se llamará Canva. ¿Cómo podemos acceder a ella? Pues venimos a nuestro navegador y tenemos que escribir simplemente www.canva.com y nos saldrá esta página web. Al entrar en esta página web, como podrán ver, nos sale una barra el cual podemos poner cualquier cosa. Si nosotros ponemos intro para canal de youtuber, nos salen varias opciones que son pequeños videos de corto plazo, es decir, 4 o 8 segundos, lo que más duran. El que más dura creo que es 10 segundos, 14, por ahí. Tenemos que darle aquí a los tres punticos y donde dice personalizar esta plantilla, es decir, que vamos a personalizar a nuestro modo, a nuestra manera, la plantilla que nos ponen. Una plantilla sería como un pequeño ejemplo, un pequeño paso a seguir para personalizar esta plantilla. Después de darle personalizar la plantilla, nos saldrá esta otra página. Yo elegí esta, como pueden ver, que es Welcome to my channel. Es decir, si doy a play aquí abajo, el video se me está reproduciendo como yo quiero. Ya aquí terminó de reproducir. Aquí abajo nos dice que son 6.6 segundos de video. Como podrán ver, el video tiene varios objetos o varios referentes, por así decirlo. El primero es Welcome. Si le doy un clic a Welcome to my channel, me sale estas pequeñas líneas que puedo redireccionar. Aquí abajo me sale suscribir, el cual yo puedo agrandar y poner más pequeño. Vamos a poner un poquito más grande para que la persona lo vea. Lo muevo aquí a la esquina, como podrán ver, y en vez de to my channel voy a poner bienvenidos aquí. Un ejemplo, no voy a poder terminar el editar mi intro, lo podrán ver en este video claramente, la intro ya terminada de editar. Pero, ejemplo, si quieren, voy a enseñar un tips que es si quieren exportar alguna imagen que quieran agregarle al video o algo, simplemente tenemos que ir aquí a la barra izquierda donde dice subidos. Aquí en subidos, ya yo tengo ya una imagen subida, como podrán ver, que es el logo de mi canal. Podemos subir archivos, le damos a subir archivos y nos da una ventana que para seleccionar la imagen que nosotros queramos, ¿no? Ya aquí ya yo seleccioné mi logo, se empezará a subir a la página, ya tendrá guardada. Simplemente para agregar al video tendrían que arrastrar la imagen hacia el video y podemos posicionarla donde nosotros queramos. Aquí por ejemplo ya me sale abajo, pero como verán ver, ya el video me sale con la imagen. Otro tip que quería decir, cómo descargar este video. Muchas personas se les dificulta. Pues venimos aquí en la barra de arriba donde dice compartir a la derecha. Nos sale esta pequeña ventanita. Venimos donde dice descargar. Y en descargar nos da la opción de descargar los 1080 píxeles, que es HD. Como podrán ver al lado me sale una coronita. Esta coronita significa que esto es para pagar. Sí, Canva es una página web no completamente gratuita. Hay muchas cosas que, ejemplo, que tiene esa coronita que es de pago. Tendría que pagar para poder usarlo. Pero tiene otras formas que gratuitas que son muy buenas, por cierto. Otro tip se me olvidó decir al principio del video. En Canva hay que registrarse con una cuenta Gmail. ¿Para qué? Para que guarde todas las configuraciones de ejemplo de estas fotos subidas, este video que estamos editando ahora mismo, se guarda en la configuración de su cuenta Gmail que ya están registrados en Canva. Para descargarlos, que es lo que quería decir, y aquí podemos, no dice que sugerencia MP4, pero nos da varias opciones como JPG, PNG, un PDF y un GIF. Y si ustedes quieren guardar la configuración de descarga, yo les recomiendo que no la guarden en verdad, porque uno siempre quiere cambiar las cosas, quiere cambiar algunas cositas, y eso de guardar la configuración no lo recomiendo. Vamos a descargar. Como podrán ver, ya aquí se me está descargando el video. Simplemente tenemos que esperar, me saldrá otra ventana donde me pedirá dónde guardar el video exactamente, y yo lo estaba como exportando, lo estaba preparando para la descarga, por así decirlo. Los canales de YouTube que están comenzando, como el mío, que mucha gente no sabe, en esta misma página web que es Canva, la recomiendo muchísimo. Y nada, espero que se suscriban a mi canal, espero haberlo ayudado con cualquier problema o con cualquier inquietud que hayan tenido, y chao chao.